Empieza acá la grabación porque no grabé lo anterior, pero le estaba diciendo una síntesis del capítulo número 1, para seguir avanzando. Entonces, en el texto de Lyotard está también esa idea, cuando dice lo mejor que podría hacer usted, yo, todo el mundo, no es buscar la sabiduría, es decir, buscar el objeto del deseo de la filosofía, sino buscar por qué buscar, tratar de explicarnos qué sentido tiene la búsqueda en sí misma, no el objetivo de esa búsqueda. Si yo lo tuviera que traducir en términos académicos, escolares, lo daría con este mismo ejemplo. Lo importante no es solamente el título, lo es, claro que lo es, lo necesitan, claro que lo necesitan, ¿no? ¿Para qué? Para mil cosas, para sentirse autorrealizados. Habrá gente que, bueno, mayor que no trabaja, que ya está jubilada, que ya hizo su vida, y está haciendo esto porque siente que tiene que cerrar un ciclo en su vida, y se va a sentir bien, se va a sentir autorrealizada. Habrá personas que tienen una necesidad extrema porque para sostener un puesto laboral, el trabajo en el que se encuentran, se lo solicitan, se los reclaman, y bueno, les apremia el tiempo. Habrá otras personas que lo necesitan para demostrar algo a alguien, no sé, demostrarse algo a sí mismos, no lo sé. Todos tenemos un objetivo, un sentido de por qué necesitamos el título. Lo importante es no perder de vista que todo el tránsito también cuenta, que uno se lleva cosas en el día a día, ¿no? O que debería tratar de llevarse algo, ¿no? Y eso es lo que recalca Lyotard. En el capítulo número 2, que ya comenzamos a abordar la clase pasada, voy a ser muy sintético, Lyotard se pregunta a partir de qué nace la filosofía. ¿Qué es lo que origina el filosofar, el acto de filosofar, la acción de filosofar? Lyotard es muy claro al respecto. Dice, la filosofía surge allí cuando algo muere. Allí en la muerte, en el ocaso, en lo que está en el final de su vida, eh, allí cuando algo muere, surge eh, la filosofía como esa búsqueda, como ese acto de reflexión eh, que trata de reconfigurar algo, ¿no? ¿Qué es lo que muere y qué es lo que la filosofía intenta reconfigurar? No es otra cosa más que el sentido. Dice, allí donde el sentido muere, se moviliza una búsqueda, ¿no? Comienza una búsqueda, comienza el filosofar. Y de hecho, esto lo charlamos en la clase pasada, acá está el texto, eh, tiene sentido, tiene su lógica, digamos. De hecho, fíjense, ya lo charlamos. Eh, Cuando la cosa cierra por todos lados, es decir, cuando uno cree que está todo bien, que el sentido está ahí presente, que la vida tiene sentido, que todo lo que yo veo a mi alrededor y que configura mi vida cierra, ¿sí? Tiene sentido, ¿no? Diciendo, estoy haciendo el secundario, me va bien, la paso bien, no tengo problema. Supongamos el caso hipotético, que todo cierra, ¿no? Tengo un trabajo, me puede gustar mucho, poco, más o menos, pero tengo un trabajo, está bien, estoy conforme, estoy bien con mis seres queridos, con mi familia, qué sé, supongamos el caso hipotético, que todo cierra. Cuando todo cierra, uno no piensa demasiado, uno vive directamente, ¿no? Por eso la filosofía, muchos pensadores han dicho que la filosofía es hija de los quiebres de sentido, hija de la angustia, hija del dolor, digamos, ¿no? Del dolor existencial, digamos, porque lo dice puntualmente un filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer, padre del pesimismo occidental. Se escribe Schopenhauer, es Schopenhauer con H, Schopenhauer, H antes de la A, Schopenhauer. Dice básicamente que la filosofía es hija de lo trágico, ¿no? De la angustia. Y eso, en alguna medida, tiene su sentido, cierra, porque cuando el sentido está presente uno es feliz. Simplemente, y en la felicidad no hay mucha reflexión. De hecho, fijémonos con expresiones de la vida cotidiana, vieron cuando uno está enamorado, entonces, no sé, hace tonterías, qué sé yo, cruza la calle así sonriente, sin mirar para los costados, entonces puede llevar puesto un auto, entonces diciendo, ¿qué hacer? Te frenan de golpe, ¿en qué mundo estás? Baja un poquito la tierra, pensá lo que... Y vos porque estás en otra, porque la felicidad no va de la mano de la reflexión, generalmente no va de la mano de la reflexión. Hay que hacer un esfuerzo
para reflexionar cuando está feliz, ¿no? Es como que en la felicidad prevalece algo más bien impulsivo, ¿no? Como que uno, de hecho, fíjense, el campo académico, cuando uno está muy feliz, está como inquieto, ¿no? Está como, no puede focalizar la atención mucho tiempo en algo, está viviendo la vida, básicamente, ¿no? De esa forma, viviéndola en sentido más animal, digámoslo así, ¿no? Sin demasiada reflexión. Ahora, cuando uno está triste, cuando pasó algo trágico, o no tan trágico, no necesariamente trágico, pero cuando la cosa no cierra, que hay alguna molestia, y uno está cavilando ahí, ¿no? Dubitativo, pensativo. Bueno, dice Lyotard, la filosofía surge cuando algo muere, por ejemplo, cuando el sentido muere. Ahora, acá viene lo filosófico interesante. ¿Qué significa la muerte de sentido? Miren, vamos a leer un fragmento, así comienza el capítulo número 2. Dice, en una palabra, eh, dice, en una obra de juventud, en un libro, titulado Diferencia entre el sistema de filosofía de Fichte y de Schelling, que son dos pensadores, dos filósofos de la modernidad, Hegel, otro filósofo de la modernidad, no importa todo esto, no le den importancia. Hegel escribe, cuando la fuerza de la unificación desaparece de la vida de los hombres, cuando las oposiciones han perdido su relación y su interacción activas y han adquirido la autonomía, aparece entonces la necesidad de filosofía. Si no se entendió nada, ¿cuál es la clave? Seguir leyendo. Vamos a ver qué dice Lyotard. He aquí una respuesta clara a nuestra pregunta ¿por qué filosofar? Hay que filosofar porque se ha perdido la unidad. La unidad acá es el sentido, ¿no? El origen de la filosofía es la pérdida del uno. También lo llama así al sentido, lo llama uno, unidad. Dice, la muerte del sentido, ¿no? Se ha perdido lo uno. Esto es la muerte del sentido. Dice, pero ¿por qué se ha perdido la unidad? ¿Por qué los contrarios se han hecho autónomos? ¿Cómo es que la humanidad que vivía en la unidad, para que en el mundo y ella misma tenía un sentido, ha podido perder este sentido? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, miren, yo voy a pasar de esta página, que es la página, ya le di el número, a ver, vamos a verla acá. Tengo el número acá. Esta es la página número 101. Yo voy a pasar de la 101, para que vean que uno cuando uno lee un texto tiene que saber hacer estos saltos también. Voy a pasar de la 101 a la 109, creo, 111. A ver, denme un segundo. 111. Acá, voy a ir a la 111. Dice así Lyotard. Hasta acá, la idea que nos queda clara es, la filosofía surge cuando algo muere. Lo que muere es el sentido. Ahora, ¿qué significa la muerte del sentido, no? Y acá se pone filosófica la cuestión, ¿no? Porque generalmente uno cuando piensa en la muerte piensa en algo que desaparece. Dicho en términos muy simples. Se muere un ser querido, desapareció de la faz de la Tierra. ¿En qué sentido desapareció? Desapareció en carne y hueso. Ahora, también la existencia es algo más que el existir en carne y hueso. Por eso me parece la filosofía interesante, porque nos permite resignificar un montón de categorías de la vida, permite resignificar la vida misma, ¿no? Si uno piensa que morir significa desaparecer en carne y hueso, y la vida sería muy triste. Ahora, cuando uno se da cuenta que la existencia es algo más que el existir en carne y hueso, por ejemplo, cuando uno recuerda a un ser querido, uno podría pensar que esa es una forma de existir también. Y de hecho acá lo dice Lyotard. Miren qué interesante y qué sentido tan, hasta diría poético lo dice, ¿no? Dice Lyotard, así pues, la pregunta planteada vuelve de nuevo a los labios. ¿Por qué la pérdida de la unidad, es decir, del sentido, y la pérdida de la autonomía de los contrarios? ¿Por qué se da? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, he aquí, estoy leyendo acá, acá estoy leyendo, he aquí una pregunta tajante, es decir, radical. Pero no hay que dejarse intimidar por su pereza. Si fuera cierto que la razón, en griego se dice logos, si fuera cierto que la razón, el uno, es decir, el sentido, se perdió un buen día en el pasado, nosotros ya no sabríamos ni siquiera que la unidad es posible, que hubo una vez unidad. Incluso su pérdida se habría perdido.
su muerte habría muerto, del mismo modo que un muerto deja de estar muerto, de ser un verdadero difunto, cuando ya no se visita su tumba con ofrendas, cuando ya no hay nadie que pueda recordar su imagen. Entonces, recién ahí, desaparece incluso su misma desaparición, es decir, jamás ha existido. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando uno muere, vamos a poner el ejemplo, ¿no? La muerte en el sentido literal en que uno asume la muerte, cuando uno muere en carne y hueso, eh, uno no deja de existir, porque decir que alguien murió significa reconocerlo como tal, reconocerlo como un ser humano que si bien ya no existe en carne y hueso, yo le doy una entidad, es decir, le doy un modo de existir, lo reconozco como existiendo como un ser muerto. ¿Qué significa existir como un ser muerto? Como un ser que desapareció de la faz de la Tierra. ¿Pero qué tipo de desaparición es esa? Una desaparición física, porque la desaparición fundamental, radicalizada, no está, es decir, sigue existiendo bajo otra forma, por ejemplo, bajo el recuerdo. Sartre lo llamará bajo la forma de su presencia fundamental. Por eso dice, la muerte del sentido jamás se da en sentido radicalizado, porque reconozco que hubo algo ahí que ya no está, pero lo reconozco como tal, es decir, existió algo o existe algo llamado sentido que ya no está aquí ahora, pero existe como tal, como algo que ya no está. De alguna forma reconozco una existencia mucho, pero mucho más profunda que la existencia empírica, la existencia material, ¿sí? En este caso del sentido, del otro, de un ser querido, de la realidad misma, ¿no? Eh, entonces Lyotard nos dice, ¿qué puede significar entonces la muerte del sentido? La muerte del sentido significa que los polos, los fenómenos, los planos de la realidad, los elementos que la componen y que se definen por ser opuestos, por ejemplo, pensamos en la fe y la razón, la unidad y la multiplicidad, lo material y lo inmaterial, si son oposiciones que se dan en la vida y que constituyen lo real, la realidad misma. Y dice, la muerte no es cuando eso desaparece, no es cuando desaparecen esas oposiciones, sino cuando se autonomizan, es decir, cuando dejan de relacionarse. ¿Saben qué metáfora se me ocurrió a mí, bien visual, así para representarme eso? Imagínense la imagen de un equilibrista. ¿Vieron esos equilibristas que, que tensan una cuerda y a veces la tensan entre dos rascacielos, entre dos edificios y caminan por básicamente el aire, haciendo equilibrio sobre una cuerda? O sin ir más lejos, en el circo, ¿no? ¿Vieron cuando el espectáculo de circo, el equilibrista va caminando por una cuerda y lleva, para hacer equilibrio, lleva una vara, ¿sí? Lleva como una vara, digamos, metálica o de algo, que en las puntas tiene como dos pesas, ¿no? Tiene dos objetos haciendo de peso, ¿no? Y él va moviendo así la vara, ¿no? Para, así, para, para equilibrarse, ¿no? Si el equilibrio fuera la realidad, el sentido está dado por la vara que mantiene unidos a dos pesas, mantiene unidas a dos pesas, a dos objetos que funcionan de pesas, por las cuales se puede mantener un equilibrio. El equilibrio se mantiene porque la vara está conectando esas dos pesas, ¿no? Entonces, lo que dice Lyotard es, el sentido muere no cuando desaparece, como lo entendemos nosotros en sentido literal, ni tampoco cuando los opuestos que lo constituyen, y que están en una tensión, desaparecen, sino cuando se autonomizan, es decir, cuando deja de existir esa relación. ¿Cómo puede entenderse esto en el mundo actual? ¿Cómo podemos utilizar esto como una categoría para entender el mundo actual? Eh, Cuando los planos de la realidad se radicalizan en sí mismos y pierden conexión con el resto de la realidad. Por ejemplo, ¿vieron cuando nos dicen
o le decimos a nuestros hijos, hijas, o adolescentes, decimos la adolescencia, generalmente es un prejuicio, ¿no? Porque nosotros como adultos también, pero digo, hay un prejuicio marcado que cuando decimos, por ejemplo, frase de la vida cotidiana, la adolescencia está perdida en las redes sociales, ¿no? Está perdida con el celular, diciendo, es tu mundo ese. Cuando decimos, tu mundo es ese celular, maldito celular, que no interaccionas más con el mundo, estás metido ahí, alienándote, perdido en ese mundo. ¿Qué significa eso? Que se desconectó ese plano de la realidad, llamémoslo redes sociales, del resto de la realidad. Para Lyotard, eso es la muerte del sentido. En última instancia, si uno tuviera que interpretar el texto, hacer inferencias, esta es mi tesis, que se la voy a compartir en un escrito, el sentido no está en la unidad. Eso es algo más profundo. El sentido es unidad. Es decir, el sentido no es algo que se encuentra en aquello que llamamos unidad, o en lo que une, sino que el sentido es la unidad misma. El sentido es la acción de unir, la acción de conciliar, la acción de relacionar. El sentido es relación. Es más, lo diría en términos de acción, porque relación es una subjetivación, digamos, se subjetiva un verbo que es el verbo relacionar. Es decir, no quiero hablar de una cosa que es la cosa llamada relación, sino de la acción de relacionar. El sentido es relacionar. Eso es el sentido. Cuando se pierden las relaciones, las conexiones de un plano de la realidad